Y a continuación tenemos a nuestra siguiente conferenciante, que es Marian López Fernández Cao. Marian es artista, investigadora y catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en arte, feminismo, arteterapia e inclusión social. Ha desempeñado y desempeña cargos de responsabilidad académica e investigadora, como la dirección del Instituto de Investigaciones Feministas, presidenta de la Asociación MAF, Mujeres en las Artes Visuales, directora de la Escuela Complutense Latinoamericana, directora de la Unidad de Educación Artística, Plástica y Visual. Ha dirigido un número impresionante de tesis doctorales y ha sido IP de varios proyectos de investigación centrados en profundizar en los desequilibrios de género en el arte y en los museos. Y en esta línea podemos destacar que ha sido la impulsora del importante proyecto Museos en Femenino. Hoy nos va a hablar de mediación y educación en museos, de construir la mirada hegemónica, construir horizontes de igualdad. Pues cuando quieras. Pues muchas gracias. Lo estoy buscando porque no lo encuentro. ¿Será este? Es que no me lo abre. Ponéis el mismo nombre todos. Es que hemos puesto todos el mismo. Creo que sí, es este. Sí. Pues ya está. Muchas gracias y lo primero de todo, daros las gracias. Yo no soy arqueóloga. Mi trayectoria es un poco interdisciplinar, vengo de Bellas Artes, de la creación, y luego me he especializado más en psicoterapia y por supuesto en género con Celia Morós, y trabajo en la Facultad de Educación. Entonces, con todo esto, sí que es cierto que desde hace muchos años una de las principales preocupaciones que teníamos, sobre todo desde el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, a la cual pertenece Ninés Querol y muchas investigadoras más, era qué pasaba con la cultura y qué pasaba con las mujeres y con las creaciones de las mujeres en la cultura. Yo cada vez me doy más cuenta, igual que se ha dicho en todas estas intervenciones anteriores, que la mediación es absolutamente necesaria. Es decir, que los objetos no hablan por sí mismos y que tienen múltiples miradas, y que dentro de esas múltiples miradas están las miradas que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la decolonialidad, que tienen que ver con los distintos puntos de vista. Y precisamente porque esos objetos o esas imágenes no hablan por sí mismas y no necesariamente una cartela nos explica todo, y tenemos que dejar entrar también la mirada de las personas que vienen a los museos y a los centros culturales y ponerlos en tensión, ¿no? Como también decía al inicio Isaac, ver cómo esa tensión hace que, igual que dice Ninés Querol, somos las personas que vamos cambiando de generación las que ponemos en cuestión determinadas interpretaciones. Bueno, yo voy a contar un poco algunas de las iniciativas que hemos hecho, tanto del Instituto de Investigaciones Feministas como desde nuestro grupo de investigación en la Facultad de Educación, pero sobre todo yo lo que quería trabajar, me voy a saltar esto porque iba a empezar con un ejemplo, pero como veo que no voy a tener mucho tiempo, sí que me interesaba compartir con ustedes un poco los elementos claves que nosotras ponemos en juego cuando entramos en los museos, sea de arte contemporáneo, sea de historia o incluso sea de ciencia, ¿no? O sea, ¿qué le preguntamos a esta construcción de la historia? ¿Qué objetivos planteamos? Y cómo desde las epistemologías feministas algunos elementos nos dan unas claves de análisis y de propuestas, ¿no? Y algo que se ha más o menos comentado tiene que ver con la justicia cognitiva y con la justicia epistémica frente al epistemicidio, que diría Boaventura de Sousa Santos, el cual ha sido muy discutida sus conductas personales, pero sus teorías siguen siendo interesantes, ¿no? Es decir, esa razón metonímica y arrogante, que también se hablaba antes, esa razón que habla desde el hombre masculino y el hombre, pensando que es el genérico universal,
y que además es una razón arrogante, ¿no? Y esa, como dice Sousa Santos, la producción social de inferioridad, la producción activa y masiva de inexistencia, silencios, ausencias, que son significativas en la expresión más perversa de una razón indolente, porque no solamente justifica el pasado, el presente, sino que se apoya y legitima en el pasado, ¿no? Y que habla de unas construcciones que son inamovibles prácticamente y que son así y serán así porque ya han sido así, ¿no? Es decir, que utilizan una vara de medir que en general es occidental, que en general es androcéntrica, que es, diría Piketty, propietarista, y que la aplica para legitimarse a sí mismo en los términos pues, de Gramsci sobre hegemonía cultural y nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, y que lo que hace es fabricar una monocultura del saber y del rigor, porque lo que no sea así es que no tiene rigor científico o es que no está suficientemente autorizado. Y es la epistemología de la ceguera que nosotras desde aquí intentamos combatir, ¿no? Es decir, a partir de esa ampliación de la experiencia, ¿no? Y hablando del feminist standpoint, es decir, abriendo desde la experiencia de las mujeres en su diversidad y en las distintas mujeres que podemos ser y desde donde nos podemos situar, cómo tiene que haber un reconocimiento y apertura de esa diversidad epistemológica, un principio de igual autoridad cognitiva y esos diálogos interepistémicos, ¿no? A partir de ahí, a mí hay algunos, o a nosotras hay algunos conceptos que nos han servido de guía, que uno es el concepto de testigo modesto de Donna Haraway, que es esa voz neutra y amable que nos explica la ciencia, que nos explica la historia, que nos explica la arqueología, pero que lo que hace es repetir de modo muy didáctico y muy amable cómo han sido las cosas y no pueden ser de otra manera, y que de alguna forma construye una historia orgánica y que no puede ser, y una genealogía que es como la gran familia, ¿no? De la que todas participamos, pero curiosamente está hecha solamente pues, por el grupo de hombres occidentales, de ascendencia europea y con casas. ¿Qué es ese testigo modesto que construye la red narrativa? Y la construye, da igual que sea en arqueología, da igual que sea en un museo de ciencias, da igual que sea en un museo de arte contemporáneo, ¿no? Y lo que le llama Haraway la categoría no marcada, que además es autoinvisible, ¿no? No existe, está. Nos entramos en el museo y está, y es moderna, europea, masculina y científica, con la virtud de la modestia. Y luego un elemento que nosotras hemos utilizado prácticamente en todos nuestros proyectos, que es el método regresivo, progresivo y analítico sintético de Simone de Beauvoir, que a mí me parece especialmente interesante cuando trabajamos hacia el pasado, y que tiene que ver con todo lo que ella desarrolla en el segundo sexo, y que habla primero de una fase regresiva en la que se analizan los condicionamientos y las dificultades que los grupos marginados, y en concreto las mujeres, hemos tenido y que conforman ese concepto de situación que también Sartre trabaja. Analiza esos obstáculos y esas dificultades, pero a la vez analiza las transgresiones que esos grupos marginados también han hecho. Es decir, si trabajamos solo con el método, con la parte regresiva, lo que hacemos es victimizar y de alguna forma conseguir algo no dinámico. Es decir, las mujeres han sido discriminadas, determinados grupos, pero siempre ha habido mujeres que han transgredido la norma. Es decir, cómo también podemos aprender de cómo esos movimientos nunca son monolíticos, sino que siempre hay personas que se escapan de esos mandatos de género, ¿no? Por eso dice lo que las mujeres han hecho con lo que han hecho de ellas, es decir, dar ese resquicio de libertad que permite transgredir y que nos ha permitido a las civilizaciones y nos ha permitido a las culturas cambiar la propia cultura, si no, no cambiaría nada, ¿no? Es decir,
ese método regresivo-progresivo nos permite analizar los obstáculos, pero nos permite también analizar las disidencias, es decir, cómo determinados grupos siempre se han escapado en determinados momentos de esos elementos que nos pueden oprimir, ¿no? Es decir, reconstruir el movimiento como proyección más allá de sí. Y yo creo que el feminismo es lo que trata de hacer, no solamente mostrar esos obstáculos, sino mostrar las disidencias y ver que en todas las épocas ha habido mujeres y parte de grupos discriminados que han escapado o han sido lo suficientemente hábiles y creativos para conseguir construir su proyecto de vida con lo que la sociedad les tenía reservado, ¿no? Y, por supuesto, trabajando con el concepto de conocimiento situado, ¿no? Cómo los conocimientos son situados en nuestro cuerpo, son situados en nuestra biografía, son situados en nuestra sociedad. Y el concepto de ventaja epistémica, que, bueno, Sandra Harding le llama privilegio epistémico, pero lo de privilegio lo vamos a dejar y lo vamos a convertir en ventaja, que queda mejor, y que tiene que ver con cómo precisamente los grupos alejados del poder muchas veces tienen una mirada más abierta en relación con la epistemología y con la ciencia, y se les ocurren cosas que al grupo hegemónico no se le ocurriría, es decir, y que pueden tener una mirada de género o pueden tener una mirada más allá, que es lo que sucedió con nuestra querida Dama de Baza, ¿no? Que solamente cuando llegan unos historiadores o unas historiadoras con una mirada un poco más amplia dicen, ¿y por qué no puede ser una mujer? Y el ADN lo dice, ¿no? Es decir, la ceguera epistémica de los grupos hegemónicos impide un conocimiento de la verdad más amplio, ¿no? Que es lo que creo que está sucediendo estos últimos años, y, por supuesto, la justicia social, que tiene que ver no solamente con las mujeres de los grupos privilegiados, sino también con el 99% que tiene que ver con todos los otros grupos de mujeres racializadas, de mujeres de otros orígenes y con peores condiciones económicas, ¿no? Es decir, ¿qué tratamos de hacer nosotras? De construir la vinculación a acciones masculinas necesarias frente a acciones femeninas contingentes, que yo siempre señalo, ¿no? Cuando las niñas entran en el museo, lo que encuentran es que su vida es contingente frente a la vida de los niños, que es necesaria. Por eso el museo, como todos los espacios culturales, tienen un valor y una obligación absolutamente educativa, porque educan para bien o para mal, educan para la inclusión o educan para la exclusión, educan para que estemos acostumbradas a que nuestras acciones de mujeres no sean pertinentes y sean exactamente contingentes, es decir, podríamos existir o no, no cambiaría mucho el museo, ¿no? Y, sin embargo, los niños reciben una sobrerepresentación de sí mismos, que yo creo que les sobra un poquito, y una sobrenecesariedad cuando se reflejan en las imágenes y en las interpretaciones de los museos. Y, como también se ha dicho, romper esta dicotomía de lo masculino como genéricamente humano frente a lo femenino como anecdótico, ¿no? O la pieza femenina del museo, ¿no? O el espacio femenino del museo, etcétera, ¿no? Analizar cambios, permanencias y ausencias, encontrar a partir de ese feminista standpoint y a partir de las experiencias de las mujeres las creaciones y construir una genealogía, y ofrecer un nuevo modo de construir biografía, tanto de artista o de creadora, como modelo también de nuestra propia creación, ¿no? Que también nos puede ayudar a nosotros y a nosotras a ser, bueno, futuros creadores de cultura o creadoras de cultura, ¿no? Y, como también se ha dicho, ofrecer herramientas de deconstrucción de arquetipos, de estereotipos culturales y visuales, que cada vez que podamos entrar en un espacio cultural, vayamos con esa filosofía de la sospecha, ¿no? que también señalaba Celia Morós, ¿no? Es decir, bueno, esto es así, vamos a ver, ¿no? Y vamos a pensar siempre no solamente en los grupos hegemónicos, sino en todos los colectivos a los cuales nosotras estamos también debidas a ofrecernos, ¿no?
y estudiar los movimientos fuera de norma, que a mí me parece que son fundamentales, porque esos movimientos fuera de norma y que están más allá del paradigma, poco a poco van rompiendo el paradigma y hacen que se haga otro paradigma, exactamente siguiendo el concepto de paradigma de Kuhn, ¿no? que señala el paradigma es paradigma mientras haya una comunidad científica que lo sustente. Cuando la generación cambia la comunidad científica, y es ese pensamiento fuera de norma, ese método progresivo que señala Simone de Beauvoir, a lo que tenemos que estar atentas porque va cambiando el sistema, ¿no? Y yo creo que aquí lo estamos viendo justamente en cómo se están revisando la museografía y desde el punto de vista de género, y no solo, ¿no? Y dotar, por supuesto, al alumnado de instrumentos críticos con la imagen. Bueno, ¿voy más o menos por la mitad? Vale, porque entonces me voy a los 15 minutos. Vale, perfecto. Bueno, nos preguntamos muchas cosas, pero sí que me interesaba que vierais un poco que los ejes siguen siendo los mismos siempre, ¿no? Es decir, de construir esa voz de testigo modesto, trabajar esa justicia epistémica, ¿no? que abre puntos de vista distintos, y trabajar en lo que a nosotras sobre el bienestar y la experiencia de las mujeres en el pasado y en el presente, y las estrategias de transgresión que las mujeres y otros grupos hemos utilizado para oponernos a determinados sistemas que nos oprimen. Bueno, nosotros empezamos hace muchos años con unas guías educativas, que tenemos 21 y 2 que se han quedado desde hace 2 años y que tenemos que sacarlas, y que les llamamos posibilidades de ser a través del arte. Eran unas guías que las empezamos en el 2003, para que os hagáis una idea, pues hace 21 añitos, y se basaban básicamente. Yo en general suelo trabajar desde el enfado, y el enfado me obliga a pensar y a proponer. Y cuando yo llegué a la Facultad de Educación y a mi departamento, dije, pero qué horror. O sea, yo creo que ahí Nines y yo somos paralelas. Dije, pero ¿cómo le vamos a enseñar a las niñas y a los niños, a los adolescentes, estos movimientos artísticos basados en la técnica, basados en los nombres? Son todo hombres, pero que ya ni siquiera era solo por el hecho de que fueran solo hombres, sino que me parecía que no era nada interesante enseñarles a los museos. Pues Picasso es importante, pues pintor Guernica. Entonces nos pareció que podíamos entrar de otra manera, sobre todo desde el punto de vista educativo. Y entonces empezamos a pensar para qué sirve el arte, que al final es una pregunta antropológica, ¿no? Yo soy una gran seguidora de Lendi Sanayake, que es una gran antropóloga y prehistoriadora, y tiene uno de los grandes libros que a mí me ha inspirado mucho, que es ¿Para qué sirve el arte?, y que, bueno, a mí me ha servido para hacer otro libro que se llama ¿Para qué el arte?, ¿no? ¿Para qué sirve el arte? El arte sirve para entender el mundo, el arte sirve para relacionarnos unas personas con otras, el arte es una expresión de nuestras relaciones, el arte sirve para transformarnos como personas, y el arte sirve, por supuesto, para visibilizar. Entonces, a partir de eso hicimos como una serie de guías, que era el arte como conocimiento, nos sirve para conocer el mundo, el arte como expresión, el arte como vínculo y el arte como transformación. En cada una de esas guías lo que hacíamos era trabajar con una de esas funciones, y siempre con una mujer artista, porque empezamos a trabajar con niños y niñas, y los niños y niñas nos preguntaban, ¿pero quién lo hacía? ¿Pero y por qué? Y tenía hijos y se casó, y luego ¿qué le pasó? Y se murió. Y entonces nos dimos cuenta que ellos necesitaban, y ellas, referencias personales. Entonces dijimos, muy bien, vamos a trabajar siempre con mujeres artistas, y de vez en cuando con algún hombre artista, justamente para deconstruir ese estereotipo del artista, hombre, fuerte, etcétera. Bueno, fue un trabajo que yo hice y es en los que más he disfrutado, porque íbamos a los centros de primaria a probarlos, y trabajábamos con el maestro o con la maestra, nos decían qué cosas le interesaban más o menos, etcétera. Y estuvimos trabajando con muchísimos y muchísimas artistas. Dentro de los últimos que hicimos son las pinturas parietales, que no sabemos quién los ha hecho,
pero probablemente las habrán hecho en algunos casos mujeres, hombres, etcétera, pero es interesante porque además en las pinturas parietas, bueno, no os lo voy a explicar yo a vosotros que sabéis más, pero hay pinturas que pueden estar durante 10.000 años, entonces nos parecía muy interesante trabajar el respeto de unas generaciones con otras, etcétera, es decir, se pueden trabajar muchas cosas, pero también hemos trabajado la guerra desde el punto de vista de Käthe Kollwitz y de Henry Moore, hemos trabajado diferentes, el circo, la alegría de vivir, con distintas artistas, etcétera. Y cuando nosotros estábamos haciendo esto, surgió la Ley de Igualdad, que era el 2009, y entonces yo dije, voy a llevarle las guías al Ministerio de Cultura. Y entonces así fue, y se acababa de crear la Unidad de Igualdad en la que estaba Marga, por ahí, y entonces en el Ministerio de Cultura me dijeron, pues hay que hacer algo porque no hay nada. Y entonces ahí es cuando nosotras entramos. Yo ya estaba en el Instituto de Investigaciones Feministas y entonces entramos en contacto con la red de museos, con los museos, con la red, no, con el Ministerio de Cultura y con la Subdirección General de Museos, que nos ofreció hacer un contrato, un convenio de investigación, y lo hicimos con el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado, donde estaba Andrés, que ahí nos conocimos, con el Museo Reina Sofía y el del traje, en el que nos pidieron que hiciéramos un análisis desde el punto de vista no androcéntrico de los museos, cuyo resultado fue un poquito negativo, todo hay que decirlo, y no voy a pararme porque fue un trabajo de muchos años en el que lo que hicimos fue analizar el sistema de catalogación, por supuesto lo que estaba expuesto, lo que estaba en los almacenes, etcétera. Las mujeres estábamos en los almacenes. Pero uno de los trabajos, digamos, más interesantes que salieron fueron los itinerarios en femenino que hicimos en todos los museos y que todavía siguen vigentes, y los podéis ver si ponéis museos en femenino, salen unos itinerarios que en el Prado pues fueron los trabajos de las mujeres, la importancia de las mujeres en la corona, aquí en el arqueológico las mujeres en Grecia y las mujeres en Roma, etcétera, etcétera. He de decir que fueron los primeros itinerarios en Europa y que fuimos pioneras, y ahora hay muchos itinerarios, pero cuando nosotros los hicimos en el 2011 no había prácticamente nada. Bueno, eso nos llevó, aquí lo tenéis y podéis, y lo que hemos hecho siempre ha sido acompañarlo con guías educativas. Entonces, esas guías educativas, que en este caso son más para secundaria, ayudan a la profesora o al profesor a trabajar, si no pueden venir al museo o lo quieren ver desde la web, a trabajar con estas imágenes y hacerse preguntas, porque lo que nosotras intentamos no tanto dar respuestas como que las personas se hagan preguntas. De ahí, otro de los proyectos que hicimos a través de un proyecto europeo que fue Diversity, trabajaba la diversidad y la igualdad en museos y en ciudad. Hicimos un proyecto que se llama Madrid, Ciudad de las Mujeres, y entonces hicimos una aplicación que ahora ya no está vigente porque los de Android y estos, como están todo el día renovando, pues hay que pagar y pagar. Entonces, bueno, pues, pero lo tenéis todo en YouTube. Entonces, en YouTube, si ponéis Madrid, Ciudad de las Mujeres, aparecen 34 vídeos en los que nosotras lo que hicimos fue buscar nodos en el que pues, aparecen pues, las mujeres en la ciencia, con la residencia de señoritas, el papel de las mujeres en la educación con la Institución Libre de Enseñanza, las mujeres en la Guerra Civil Española, y van buscando determinados nodos en la ciudad, que son unos vídeos de los cuales yo estoy muy orgullosa, porque la verdad es que la persona que contratamos lo hizo de maravilla, proyectando las imágenes del pasado sobre las fachadas de Madrid, y en la que nuestra idea era señalar que las mujeres hemos contribuido, por supuesto, ya lo sabíamos, pero hemos contribuido al desarrollo de la ciudad de Madrid, igual que al desarrollo de cualquier otra ciudad, y hemos contribuido desde la ciencia, hemos contribuido desde los cuidados, hemos contribuido desde las ideas políticas, desde la construcción de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Como era un proyecto europeo, está en castellano y en inglés, y pues eso, y hemos contribuido pues a la tecnología, como todas las telefonistas que tenían que trabajar, etcétera. Y entonces hemos trabajado
con algo que ha trabajado también y se inaugura mañana en el museo, de las mujeres que siempre han estado en red, no hemos sido seres aislados entre hombres, sino las mujeres hemos trabajado siempre en colectivo y en red, aunque hemos puesto las mujeres con nombres y apellidos, pero las mujeres hemos sido un movimiento que hemos trabajado por nuestros derechos y por los derechos también de las demás personas. Bueno, aquí tenéis el Liceum Club, hemos hecho 17 puntos, las lavanderas, las cigarreras, como pioneras en la lucha sindical, etcétera, y muchas otras. Bueno, hemos trabajado también con la cárcel de Valdemoro, con los hombres, deconstruyendo la masculinidad, y este es un trabajo que hicimos a partir de determinadas imágenes del Prado, en la que eran los hombres estuvimos yendo 3 meses a la cárcel de Valdemoro, en la que los hombres reflexionaban sobre esa masculinidad que les había llevado, entre otras cosas, a estar en la cárcel, ¿no? Esa masculinidad violenta, y entonces cómo se podía deconstruir esa masculinidad violenta, pues a través de otras imágenes con las que ellos se pudiesen identificar de otra manera, ¿no? Y bueno, fue un trabajo también muy bonito que yo nos puedo enseñar mucho, precisamente para preservar la privacidad de esas personas, ¿no? Pero bueno, trabajaron con la imagen de Durero, con el del pajarito, que es muy bonito, o sea, con unas imágenes curiosamente muchísimo más suaves, que fueron elegidas por ellos, ¿no? Yo pensé que iban a elegir a Hércules y resulta que eligieron a la esta del pajarito, y se identificaban con el padre, ¿no? Con ese hombre que juega con su hijo. Bueno, fue un trabajo muy interesante, francamente. Luego, a partir del trabajo que yo he hecho en MAB, en Mujeres en las Artes Visuales, hemos hecho este autodiagnóstico para que los museos puedan ver cómo andan de igualdad. Y bueno, voy a ir muy rápido. Y luego, hace 3 años, empezamos a trabajar con dónde están las mujeres en los museos, con la idea de que cuando entran las mujeres a los museos los cambian. Y de alguna manera no solamente introducen la igualdad, sino que introducen la equidad. Es decir, cuando la abren, lo abren para todo, no lo abren solamente para sí mismas. Entonces, es un proyecto que hicimos con Argentina y Brasil, en la que le pedimos a los museos que querían que compartieran con nosotros todas sus experiencias, o con nosotras todas sus experiencias de género, de igualdad, de LGTBIQ, etcétera. Y entonces, si ponéis Las mujeres cambian los museos, aquí tenéis todas estas, si clicáis aparecen todas las experiencias, que yo creo que es muy interesante porque es un repositorio y en el que está, por supuesto, el Museo Arqueológico Nacional. Y este proyecto dio lugar a otro proyecto que hicimos hace 2 años, justamente en relación con Ellas Crean. De este proyecto no solamente salieron estos recursos, sino que además salieron videocartas. Era justo la pospandemia, en la que no pudimos ir ni a Brasil pero sí trabajamos muchísimo en red, y entonces invitamos a las mujeres de los museos a que escribieran cartas con vídeo y se las dirigiesen a alguien, a una mujer del pasado, a una mujer del futuro, o a sí mismas, o a quien le diese la gana. Y salieron unas videocartas maravillosas, hicimos como 30, o sea, salvajada. Esas todas las tenéis allí. Y de ahí, que no me da tiempo a ponerlas, pero sí me da tiempo, salió otro proyecto, porque al Ministerio a la Subdirección General de Museos le interesó. ¿Y esto qué dice? Que no puedo. Vaya por Dios, ¿y por qué no puedo? Bueno, pues no se puede, porque esto se conecta directamente con Internet. A partir de ese proyecto hicimos el proyecto Las mujeres cambian los museos, de la memoria del objeto a la memoria de las mujeres, en las que invitamos a los museos de la red estatal, a los 16 museos, a través de Mercedes, que le entusiasmó el proyecto, a que escribieran cartas igualmente a mujeres del pasado, a mujeres del futuro, etcétera. Y bueno, han sido de una creatividad impresionante, la verdad. La carta del museo del MAN es muy bonita y trata de las manillas de esclavitud. Bueno, yo les invito a que la vean, es una pena que yo no pueda poner esto. Y luego, que lo dejé ahí.
Hemos hecho un trabajo también europeo, más sobre todo para la juventud, y bueno, nada, simplemente lo podéis ver. Hemos publicado 30, sobre todo para dejar en las bibliotecas, pero está toda en la web. Y es un proyecto en el que nosotras hemos propuesto, concretamente en España trabajamos con el Museo Arqueológico Nacional, en la que trabajábamos sobre género, poder y empoderamiento a través del arte y a través de los espacios culturales. Y entonces lo que proponemos es, con distintas imágenes, cómo se puede trabajar en secundaria, en bachillerato y universidad, sobre determinadas imágenes en clave de género, y que las tenéis, bueno, están aquí todas las fichas, y una compañera mía del departamento que dibuja de maravilla nos hizo toda la parte gráfica, con lo cual han quedado unos materiales educativos estupendos. Luego lo que hicimos fue trabajar, o sea, aquí tenéis y aquí están las cosas que se pueden preguntar a la imagen, y luego trabajos creativos que se pueden hacer a partir de ellas, etcétera. Bueno, quedaron cosas, yo creo que bastante interesantes. Luego hemos hecho todo un trabajo de conceptos de género, ¿no? Y lo hicimos a través también de talleres con adolescentes y con jóvenes, ¿no? Pues el concepto bisexual, pansexual. Entonces, cómo se puede trabajar a través de imágenes y cómo pueden trabajar jóvenes y adolescentes. En este caso, abuso sexual infantil, es decir, cómo, bueno, se puede abordar en los institutos, o salir del armario, etcétera, en el que primero hicimos talleres donde los jóvenes y las jóvenes trabajaban estos conceptos, y algunas de esas narrativas las hemos incorporado para que no se quede solamente en una definición fría, sino que también pueda traer una narrativa. Y hicimos un itinerario en el Museo Arqueológico Nacional, que fue muy interesante, y que hicieron los propios estudiantes y las propias estudiantes, y a partir de ahí hicieron podcast, que no me da tiempo a poner, porque yo iba a poner un podcast, pero no me da tiempo. Bueno, y lo hicimos a través de los errores del presentismo, ¿no? A través del Bifá, de la Idria, de las imágenes de las Amazonas, de la Dama de Baza, y de la lauda de los marqueses de Navas, etcétera. Bueno, aquí tenéis los podcasts que están colgados, y si entráis en la página de Power está todo eso, y ya termino. Bueno, nuestra idea es acabar con esa mirada privilegiada y hablar de la mirada privilegiada de los otros, que nos dan muchísima más información y nos abren muchísimos más elementos, en la creación de ese espacio seguro para trabajar con los chavales, con los chicos y las chicas dentro del museo, y el museo lo permite. Creo que yo soy una gran defensora de la mediación, pero de la mediación no tanto para trabajar las hegemonías, sino justamente para poner en cuestión esas hegemonías. Y ya está, y ya voy a toda velocidad, unir del binomio experto e ignorante, y ya está. Muchas gracias.